Vamos a cambiar de tema porque hace algunas semanas fue publicado un libro interesantísimo que haciendo una vinculación entre lo que podríamos decir la obra antepasada, que sería El Príncipe de Maquiavelo, continuando luego con la novela de Mario Puzo, El Padrino, y con la saga de 3 películas en las que participó también Mario Puzo y que fueron dirigidas por Francis Ford Coppola, nos referimos al Padrino, hace una reflexión respecto a cómo funciona el poder, cómo ha de funcionar el poder, cuáles son sus lógicas internas y cómo se podría eventualmente construir una suerte de canon para poder analizarlo. Bueno, de esa reflexión, que sabemos además que es una reflexión que fue macerada durante algunos años, es que ha aparecido este libro cuyo título es 50 leyes del poder en El Padrino, del sociólogo Alberto Mayol, que nos ha parecido interesantísimo y que queremos conversar esta mañana. Alberto, muy buenos días, gracias por recibir esta comunicación. ¿Qué tal, Patricio? Un gusto, como siempre, estar aquí en la radio de la Universidad de Chile. Sí, bueno, en primer lugar, siempre es bueno ir a los antecedentes, ¿ah? ¿Cómo surge el libro, ¿no? ¿Cómo se va figurando en tu cabeza y se va figurando también la necesidad de escribir sobre esto? Mira, todo parte con una frase muy específica que, que, que siendo metodológica también tiene una profundidad importante, que está en Max Weber, cuando él dice que en realidad el poder prácticamente no se puede investigar directamente porque es amorfo y por tanto hay que investigar las formas de aparición histórica en el fondo del poder, las formas de la dominación. Y a mí todos esos temas que son efectivamente amorfos siempre me han parecido particularmente interesantes. Me, me- me- Me parece muy atractiva la posibilidad de investigar y de trabajar sobre aquellos objetos que tienes que construir algún repertorio para poder observarlo, porque directamente no se le puede observar. Y, y durante mucho tiempo entonces me interesó estar reflexionando y trabajando sobre el poder a partir de mis investigaciones, en fin, del poder y no de la forma política de aparición del poder en la forma de la dominación, que también, por supuesto, pero tratando de abrir un poco el escenario, cosa que además está en una larga tradición en los últimos años han habido con el postestructuralismo, qué sé yo, muchos autores que han trabajado en esa lógica. Y en ese contexto, durante muchos años, haciendo clases, sobre todo en posgrado, que donde podía trabajar el tema un poco más abiertamente, em, me tocaba de pronto dar ejemplos, qué sé yo, y la verdad es que me parecían que habían, qué sé yo, dos, tres ejemplos extraordinarios en la obra del Padrino, en la novela y en las películas, que iban sirviendo. Y lentamente me fui dando cuenta de que no tenía tres ejemplos, sino que tenía muchos más, que no solamente tenía ejemplos, sino que habían elementos que permitían una reflexión más profunda, hasta que un día me doy cuenta que me pongo a investigar un poco sobre el tema de la película y de la novela, y me doy cuenta que Mario Puzo en realidad no sabía casi nada de la mafia, no era un experto en la mafia, ¿ya? Mm, Y que sin embargo, eh, yo lo leía y me daba cuenta que habían citas bastante textuales de Maquiavelo. ujú, Entonces empiezo a pensar en la posibilidad de encontrar en este registro ficticio ujú. una forma de material metodológico respecto a una problemática real, como la problemática del poder. Y empiezo a trabajar en ese código hasta que finalmente sí funciona, me empiezo a dar cuenta que sí funciona y empiezo a organizar un par de seminarios y a partir de los seminarios tenía la ventaja de que esto que uno empieza a trabajar con esto ya más frente a personas que están haciendo preguntas, planteando problemas, y eso empieza a dar una robustez al trabajo que termina en este ejercicio, que son de las 50 leyes, que tiene un poco de juego Mm. por la forma de aparición, pero en realidad pretende ser una reflexión bastante intensa respecto a la problemática del poder y aplicadamente por una razón muy simple, y es que en la definición de Kant, el poder es una fuerza que vence a otra fuerza, por tanto, siempre tiene que estar aplicado a la ejecución del poder, no puede no estar aplicado. Sí. Uno escribe sobre algo porque es necesario, ¿no? Es lo mismo que nos pasa a los periodistas. Elegimos hablar de un tema y no del otro porque creemos que es necesario. En la primera parte del libro tú dices a modo voy a decirlo así en sentido figurado, Alberto, de excusa primero, pero luego de reivindicación,
que por lo general un sociólogo o un intelectual que se precie de tal debe nutrirse, entre comillas, de obras mayores, ¿no? Y no hablar de novelas y de películas. ¿Qué es lo que aporta esta novela o estas películas a la reflexión sobre el poder que a ti te pareció necesario, que por decirlo de alguna manera no encontraste en otro tipo de obras, entre comillas, mayores sobre el mismo tema? Sí, lo primero es que siempre tuve la sospecha, pero en realidad cada vez me he ido convenciendo más de esa sospecha de que de alguna manera todas las formas de aparición de la reflexión en el mundo de la cultura, incluyendo en el mundo de la cultura naturalmente la ciencia, em, son formas de reflexión que pretenden en el fondo, comprender o el espíritu de una época, o el sentido de la historia, o el espíritu de un cierto tipo de personaje, de personalidad. Siempre está eso detrás de toda indagación. Y en ese sentido hay un parentesco enorme en realidad entre la investigación científica, histórica, psicosocial, en fin, y la literatura o cualquier otra forma de manifestación artística. Por supuesto, hay una mediación que es distinta, hay un ejercicio que hay que hacer. Pero en particular en esta obra hay una obsesión de ambos autores, de Mario Puzo y de Coppola, por el realismo. Y esa obsesión por el realismo es algo bien importante a tener en consideración, porque es una obsesión por el realismo en términos estéticos, pero también es una obsesión por el realismo político. Ujú. Y en ese contexto hay un cuidado intento muy evidente cuando tú has analizado esto con harto tiempo, con muchas lecturas de la novela, con muchas veces mirando la película, te vas dando cuenta de que efectivamente hay un esfuerzo de dar la señal respecto a qué acto es en sí mismo un error y qué acto no es un error, cuáles son cómo se juega este juego del poder y cómo esto tiene conexión con la historia, cómo esto tiene conexión con sociedades, donde, por ejemplo, el concepto de mafia en siciliano es un concepto que proviene de una sociedad que estuvo siempre a merced de otros dominantes. Ujú. Estuvo controlada por prácticamente todos los pueblos del Mediterráneo alguna vez. De invasión en invasión. ¿M? Nunca, Claro. claro, y nunca tuvo una vida propia en términos políticos. Y eso significó tener que administrar el poder de una manera colateral. Es decir, tú hablabas antes en el comentario sobre la situación de las mujeres, y normalmente nos damos cuenta en la historia de que las mujeres desarrollaron fórmulas de administrar poder de una manera colateral, ¿no? Y esto pasa con los pueblos también que han sido apremiados en la historia, que construyen formas colaterales de administrar el poder. Y dentro de eso entonces surge esta forma de organización que básicamente está basado en no decirle nada al que gobierna. O sea, ese es el sentido Sí. y entonces ahí se construye una sabiduría de administración del poder que tiene poco que ver con la violencia en sí misma. La violencia es una herramienta, pero tiene poco que ver con eso en realidad, sino que tiene que ver fundamentalmente con el día a día, con lo cotidiano, y muchos pueblos oprimidos en el fondo desarrollan ese tipo de táctica, y me parece que en ese contexto es muy interesante encontrar ese registro, esa forma de entender el fenómeno en esta obra, porque cuando uno mira a Maquiavelo hay una diferencia muy grande, no conceptual, sino que de la forma de manifestación, porque Maquiavelo, al escribir El Príncipe, lo escribe para un príncipe, y por tanto habla sobre la administración del poder de alguien que tiene poder. Y en este caso estamos viendo la historia de alguien que parte sin tener nada de poder a los 9 años, con su padre, su madre, su hermano muerto, Mm. asesinado, y que tiene que entonces reconstruirse en ese camino para poder tener el poder suficiente, primero para sobrevivir y luego ya para construir su propio camino. Sí, Alberto, quería poner el ejemplo. ¿Tú te acuerdas cuando apareció Wikileaks, ¿no? Sí, claro. Que los principales diarios del mundo titularon 6 meses seguidos sobre distintas cosas, distintas partes. ¿Tú te acuerdas? Cientos de conversaciones privadas, ¿no? Conversó el Sí. presidente tanto con el ministro tanto, uno dijo tal cosa, el otro dijo tal otra. Finalmente terminaron decidiendo esto. Bueno, cada vez que se publicaba una noticia de ese tipo, había escándalo a nivel mundial, ¿no? Hasta que en cierto momento algo que fue interpretado como una arremetida hegemónica o conservadora empezó a plantear la idea de que toda estructura societal requiere
de decisiones que se tomen en privacidad, ¿no? Entonces decía, mm, por el bien de la sociedad hay decisiones que se tienen que tomar a puerta cerrada, y por lo tanto no tiene que haber ventanas. Bueno, esto va en la línea contraria de una idea mm, que es una reivindicación democrática muy políticamente correcta, ¿no? Que es el derecho de la ciudadanía a la información, a la transparencia en las decisiones que se toman en los estados. Bueno, y tú sabes que ha habido un avance legislativo bien importante en todas partes del mundo en ese tema. mm. Eh, te quería pedir una reflexión respecto a esa paradoja, ¿no? Porque está de alguna manera también en el corazón del Padrino y en el corazón de tu libro también. Claro, lo que pasa es que la política, y esto también es parte de una cosa del tema de efectivamente entender esta estructura, la problemática del poder, y otra cosa es que también aquí hay una historia. Esta es una obra que está centrada en algo más de 100 años, ya desde el momento en que nace Vito Corleone y hasta el momento en que muere su hijo Michael. Pasan 103 años entre un momento y otro. Nosotros no vemos en las obras, ni en las novelas, ni en la película, todos los instantes de esos 103 años, ¿ya? Pero Mm. sabemos a partir de referencias que están en la obra sobre esos instantes. Y en ese contexto, efectivamente, va viendo una historia también de nuestro siglo XX. Y en esa historia lo que vemos fundamentalmente es el debilitamiento de la política. O sea, la historia del Padrino también es la historia del debilitamiento de la política. Es la historia en El Padrino hay una referencia explícita prácticamente a Giulio Andreotti, por ejemplo, Sí. en sus relaciones con el mundo de la mafia, pero fundamentalmente en sus relaciones con el mundo financiero del Vaticano, con la famosa historia del Banco del Vaticano, que hasta el día de hoy está vigente en ese sentido. Y esa historia del mundo financiero es la historia central, finalmente, del cierre de la saga, que dice relación con esta idea de cómo la penetración, vamos a decirlo así, tal y como la droga destruyó las estructuras de la mafia tradicional, porque sencillamente salió de la lógica de la protección y la extorsión y entró en una lógica de mercado, a tal punto que las mafias se llaman carteles, ¿ya? Tal como eso ocurre por un lado. Por otro lado, en el mundo de la política, el equivalente en capacidad de licuefacción de las dinámicas sociales al interior del mundo de la política es la llegada del mundo financiero, del arribo del dinero construido financieramente, donde el poder político es una gran herramienta para poder emitir dinero privado de alguna manera, ¿ya? Sin necesidad de pasar por mecanismos reales de agregación de valor. Ujú. Y en ese contexto, entonces, también el poder político está mermado. Y cuando el poder político está mermado, y ahí viene la comparación, decíamos, normalmente estas formas de poder colateral se hacen desde aquellos lugares en los cuales está escaseando el poder. Ujú. Bueno, pero cuando la política, y esto es una ironía histórica formidable, cuando la política carece de poder, entonces tú también, desde la política, tienes que hacer uso de estas formas colaterales del poder, de este juego de máscaras muchas veces, en que se convierte la política hoy día, que es una política débil, una política que tiene que jugar a que puede meter la mano en la rueda de la historia, pero que realmente eso no es del todo cierto. Sí. Estamos conversando a esta hora de la mañana con Alberto Mayol sobre el poder, a propósito de este libro 50 leyes del poder en el Padrino. Bueno, voy a decir una obviedad, el Padrino es una obra llena de simbolismo, llena de contenidos. Cuando está hablando de una cosa, siempre está hablando de otra al mismo tiempo. Mm, Y los personajes a su vez son arquetipos, Alberto. sí. Y tú tratas de ir describiendo esos arquetipos en cada uno de los capítulos del libro. Y obviamente los dos personajes centrales aquí son Vito y Michael Corleone, ¿no? Mm, Y tú, bueno, estableces un paralelo entre ellos, pero además voy a hacer un adelanto del libro que no creo que atente contra su lectura. Hablas mucho, 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 mucho más de Vito. Te parece mucho más interesante mm, que Michael. Pero bueno, son dos formas de ejercer el poder, ¿no? mm. Y leo en tu libro tu preferencia por una de ellas. Expliquemos esos arquetipos, ¿no? Que están representados en Vito y en Michael. Claro, lo que pasa es que en realidad tengo la impresión de que la forma de construcción del personaje de Vito Corleone es una forma de construcción como vendría a ser en una tragedia griega la presencia de un dios. O sea, su presencia existe, pero su aparición es más bien
una aparición normativa, una aparición que, va, que delinea las fronteras de lo posible, de lo relevante, de lo que se debe hacer, más que ser un personaje propiamente tal de la obra. Es una situación extraña en ese sentido. Es alguien que está permanentemente en la forma de construcción de la obra en un proceso de enseñarnos a ver algo que hay detrás de lo que está haciendo. Ujú. A tal punto que si uno revisa la novela, por ejemplo, y la película es bastante, sigue bastante la novela, en realidad este personaje fundamental, principal de la obra, en realidad es uno de los que menos se pronuncia. O sea, casi todos los otros personajes aparecen mucho más mencionados en la novela que Vito Corleone. Ahí hay otra La metáfora del gracia, poder, ¿no? El personaje principal es uno de los que menos se nombra, ¿ah? claro, Que es el porque que tiene el además tiene poder, que ver claro. Mm. con esta cosa genial del detalle que tú decías de estos dos creadores, que en el fondo tienen que ver con la idea de, bueno, pero de alguna manera también el poder se ejerce con mayor potencia en la medida en que no tienes que ejercerlo realmente. Ujú. O sea, no es, Don Vito Corleone es alguien que entiende que no es el disparo el que produce poder, sino que el disparo es cuando uno tiene que cambiar el escenario y por tanto el disparo ocurre cuando no tienes poder. Ujú. Entonces, esa comprensión que es la que se desgasta en la historia de la mafia, que es una cosa real además, efectivamente. O sea, cuando llegan los años 80 llegan un conjunto de mafiosos en el mundo siciliano que son buenos para la pistola, son pistoleros. Eh, Rina, Ujú. el más famoso, y toda una saga de sujetos que además vienen de Corleone, efectivamente son los Corleonesi, que construyen una forma de hacer mafia en el fondo que ya claramente deja de lado toda esta capacidad de ejecutar, de realizar una acción más fina, basada en la prudencia. Ujú. Eso es lo que me parece interesante, esta conexión antigua, esta conexión con mediterránea, en el fondo, con el romana y griega también, con el concepto de la prudencia. Eso es fantástico, eso es muy interesante. En cambio, Michael es un aprendiz aventajado, es un personaje trágico también, porque él consigue todo lo que tenía que conseguir, todo lo que su padre no logró conseguir, él lo consigue, Sí. consigue que su imperio esté legalizado, consigue ser socio del Vaticano, consigue tener una fortuna gigantesca, Consigue blanquear el eh, nombre de la familia. Mm. consigue blanquear el nombre de la familia y sin embargo termina en un gran dolor porque frustra, destruye toda su familia al mismo tiempo. Su familia no queda nada, o sea, todo lo que abrió por un lado queda maltrecho y todo lo que trató de cerrar por el otro también queda herido gravemente o muerto. Y su hija muerta, su hijo con la carrera de cantante de ópera frustrada, toda su familia en destrucción y finalmente entregándole el poder a un tipo que es idéntico a su hermano fallido, a su hermano que no iba nunca a poder administrar el poder, que era Sony, porque era demasiado pasional, y le tiene que entregar el poder a él. Entonces, esa tragedia nos permite entender estas complejidades, esta interacción además, que es algo que los sociólogos hacemos muy poco, esta interacción entre los elementos psicológicos de la experiencia del poder y los elementos sociológicos. O sea, es como esta cosa que de repente uno cuando, no sé, cuando uno conversa con un León Cohen, por ejemplo, Ujú. uno ve una perspectiva distinta de la problemática del poder porque hay que analizarla desde el punto de vista de la gestión del narcisismo, hay que mirarla Ujú. desde otro punto de vista. Bueno, en esas lógicas es súper interesante cómo uno puede penetrar a partir de esta reflexión, que yo creo que las obras de arte en gran medida tienen ese mandato. Lo que pasa es que en algún momento yo me convencí, me costó porque me daba pudor, debo reconocerlo, Ujú. me convencí de que efectivamente otorgaba tal nivel de claridades que me parecía que bien valía hacer un ejercicio académico y no solamente una reflexión en torno a esta saga de cine y a esta novela que es un éxito histórico también de Mario Puzo. Sí, efectivamente. Bueno, en este libro Alberto Mayol se somete a una prueba de ADN, ¿no? A las tres películas de Francis Ford Coppola y a la novela de Mario Puzo para llegar a la conclusión en realidad de que el antepasado es el príncipe de Maquiavelo. Entonces hace todo ese tránsito, Maquiavelo, Puzo, Francis Ford Coppola para generar esta reflexión
que es muy interesante desde el punto de vista contemporáneo, además es muy interesante de leer, es al mismo tiempo un análisis del Padrino, un análisis del poder, y obviamente cada uno de esos capítulos tienen connotaciones que uno podría someterlas a las consideraciones de la política actual. Hemos conversado con Alberto Mayol. Alberto, muchas gracias por tu tiempo esta mañana, y que te siga yendo bien con el libro, porque tengo entendido que se ha vendido muchísimo. Sí, ya está la primera edición, que eran 3.000 ejemplares, ya quebró stock completamente. De hecho, necesitaba, porque yo también hice un poco de gestión con la misma gente que va a mi seminario de venta de libros, y tuve que ir a comprar a la librería, y también se habían acabado porque se ha vendido muy, muy rápido. Y ya está en imprenta de nuevo, pero todavía quedan en el sistema, no sé, 50 60 libros que hay que encontrar. Si tienen algún problema, buscan ahí mi correo en internet y me pueden escribir, porque yo sé dónde están quedando algunas existencias. Hay gente que me ha escrito en estos días porque les costó encontrarlos en librería. Sí, sí. Y si hay algún librero que tenga un caballo, por favor que no se les ocurra nada. Gracias, Alberto. Muchas gracias, Patricio, que esté muy bien.